En una ciudad tranquila rodeada de montañas, donde las mañanas siempre parecían comenzar despacio, vivía un joven llamado Guillermo. Con sus 25 años, era conocido por su curiosidad y por soñar en grande, pero algo lo mantenía atrapado. Guillermo se veía como alguien que quería crecer y lograr cosas importantes, pero pasaba los días sin saber por dónde empezar. Siempre encontraba excusas para posponer sus planes, creyendo que aún tenía tiempo para todo lo que deseaba alcanzar. Aunque su corazón estaba lleno de ideas, Guillermo muchas veces se sentía paralizado, como si una barrera invisible le impidiera avanzar. Sabía que quería tener éxito, tal vez abrir su propia empresa, aprender a hablar en público o impactar a las personas a su alrededor, pero las inseguridades parecían ahogar cada intención. Un día, mientras hojeaba un libro en la pequeña biblioteca local, Guillermo encontró una frase que llamó su atención: «Eres lo que cargas de todos los que conoces». Crecemos al modelar a quienes ya recorrieron el camino antes que nosotros. Aquello tocó algo profundo en él. Nunca había pensado que aprender podría ser tan sencillo como observar y entender lo que otros hicieron. Y así, Guillermo decidió que buscaría a alguien a quien modelar, alguien que tuviera el conocimiento y la experiencia que tanto admiraba. No sabía bien por dónde empezar, pero sentía que era el paso correcto. Guillermo comenzó a recordar a personas que admiraba. Pensó en su abuelo, don Álvaro, conocido en el barrio por su sabiduría y paciencia. También pensó en otros nombres, como algunos empresarios locales que habían construido algo valioso. Sabía que, para crecer, tendría que entender los pasos que esas personas habían dado, absorber lo que habían aprendido y moldear su camino con base en esas lecciones. Con esa idea en mente, Guillermo buscó a su abuelo al día siguiente. Llegó a la casa de don Álvaro, se sentó con él en la terraza y, después de algunos minutos de conversación, le preguntó: «Abuelo, ¿cómo hiciste para construir la vida que tienes? ¿Cómo lograste todo esto?» Don Álvaro, con una sonrisa leve, respondió: «Guillermo, nadie construye nada solo. Todo lo que hice, cada logro, vino de lo que aprendí observando a las personas. Me inspiraba en aquellos a quienes respetaba y tomaba un poco de cada persona que conocía. Así es como uno crece, hijo. Modelando lo mejor de los demás». Esas palabras resonaron en Guillermo, quien decidió que empezaría a modelar a otras personas. Observaría lo que hacían bien, cómo actuaban ante los problemas y hasta cómo pensaban en sus rutinas diarias. Sabía que no podía seguir perdiendo tiempo solo soñando, necesitaba actuar. En los días siguientes, Guillermo comenzó a hacer una lista de personas a quienes admiraba. Notó que había 3 figuras de quienes podría aprender mucho. La primera era el señor José, un empresario que comenzó desde cero y construyó una pequeña cadena de tiendas en la ciudad. La segunda era doña Vera, una maestra que dedicaba sus mañanas y tardes a enseñar a adultos a leer y escribir. La tercera, alguien más joven, era Pablo, un atleta de la ciudad que había participado en campeonatos internacionales y se destacaba por su disciplina. Decidido a aprender de cada uno de ellos, Guillermo fue a ver al señor José. Cuando lo encontró, le pidió que le hablara sobre su trayectoria. José lo recibió con amabilidad y compartió las batallas que había enfrentado,
la importancia de la persistencia y el valor de mantener la integridad ante los desafíos. Guillermo escuchó todo con atención, anotando mentalmente cada lección que consideraba importante. Comenzaba a entender lo que eran esos códigos de los que tanto había escuchado. Eran las experiencias, los valores y los errores de los cuales aprendería para no cometer los mismos tropiezos. Días después, Guillermo buscó a doña Vera. Al pasar algunas tardes en la escuela donde ella enseñaba, notó algo: doña Vera tenía una paciencia que parecía infinita. Su pasión por la enseñanza y por transformar la vida de las personas la convertían en alguien inspirador. Al conversar con ella, Guillermo le preguntó cómo mantenía esa fuerza para enseñar con tanto amor, y ella respondió: Guillermo, sé que cada persona que aprende conmigo va a tener un nuevo mundo por delante. Cuando te comprometes a ayudar a alguien, el cansancio desaparece. Y, al final, cada persona a la que ayudo también me ayuda a ser mejor. La última persona a quien Guillermo visitó fue Pablo, el atleta. Sabía que Pablo era disciplinado, pero al observar sus entrenamientos, se sorprendió con el nivel de dedicación. Le preguntó a Pablo qué lo motivaba a entrenar tan intensamente todos los días, y Pablo respondió: la vida se construye con disciplina. Sin ella, no llegamos a ningún lado. Me inspiro en las personas que ya ganaron, veo lo que hicieron y repito sus pasos. Si quiero lograr lo que ellos lograron, tengo que hacer lo que ellos hicieron. Guillermo notó que cada persona con la que conversaba dejaba una marca en su forma de pensar. Comprendió que modelar no era solo copiar lo que otros hacían, sino absorber los códigos que esas personas cargaban y adaptarlos a su propia jornada. Empezó a aplicar lo que aprendió, enfocándose en su rutina, estudiando sobre negocios y, siempre que podía, ayudando a otros, como lo hacía doña Vera. Con el tiempo, notó que cada día se volvía más seguro de sí mismo, más capaz y con más claridad sobre sus propios objetivos. Modelar a esas personas le ayudó a descubrir su propio potencial, algo que antes ni siquiera sabía que tenía. El miedo a equivocarse y el deseo de encontrar atajos se transformaron en determinación y paciencia para recorrer el camino necesario. También entendió que, para seguir creciendo, siempre necesitaría de nuevos modelos. Se dio cuenta de que la vida es una jornada continua de aprendizaje y que cada persona tiene algo único que enseñar. Y, así, comenzó a observar aún más a las personas a su alrededor, siempre buscando nuevas lecciones. Un día, al encontrarse con un viejo amigo de la escuela llamado Camilo, Guillermo notó que él estaba pasando por una situación muy parecida a la suya años atrás. Camilo también se sentía atrapado, inseguro sobre cómo crecer y alcanzar sus sueños. Inspirado por todo lo que había aprendido, Guillermo decidió compartir su experiencia. Le habló a Camilo sobre la importancia de modelar a personas que ya recorrieron el camino, sobre cómo cada uno de nosotros lleva códigos que pueden ser valiosos para quienes nos rodean. Guillermo le contó sobre el señor José, doña Vera y Pablo, explicando cómo sus lecciones moldearon su propia trayectoria. También le compartió el consejo de don Álvaro, diciendo que nadie construye nada solo y que necesitamos buscar inspiración y conocimiento en los pasos de los demás. Camilo escuchó atentamente y, al final, le agradeció a Guillermo por su ayuda. Con esto,
Guillermo comprendió que el ciclo de modelación y aprendizaje nunca termina. Lo que él había aprendido y aplicado en su vida ahora servía para ayudar a alguien a comenzar una jornada de autodescubrimiento. Se dio cuenta de que, cuanto más conocimiento adquiría, más entendía que debía compartir e inspirar a quienes cruzaban su camino. La historia de Guillermo nos recuerda que, en la vida, todos tenemos acceso a un gran caudal de sabiduría en nuestro entorno. Las personas que ya superaron desafíos y alcanzaron lo que anhelamos dejan huellas que podemos seguir. Modelar a estas personas es, antes que nada, una forma de valorar sus experiencias y acelerar nuestro propio crecimiento. Muchas veces, nos quedamos detenidos esperando el momento perfecto, perdiendo un tiempo que jamás recuperaremos. Pero, cuando decidimos buscar aprendizaje en aquellos que ya vencieron, descubrimos que las respuestas que tanto buscamos ya están ahí, esperando ser encontradas. Cada persona lleva un código que puede ser la clave para nuestra evolución, y depende de nosotros elegir si queremos aprender con ellos o desperdiciar el tiempo en la inercia. Si esta historia te inspiró a modelar a alguien para acelerar tu crecimiento, dale me gusta y suscríbete para más historias de superación y aprendizaje. Recuerda, crecer es un proceso continuo, y las personas a nuestro alrededor siempre tienen algo valioso que enseñarnos.